Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar sobre política, qué está ocurriendo en la coyuntura, el dice, el direte, el boca a boca, la conflictividad en la que estamos interactuando los bolivianos. Le doy la más cordial bienvenida al magíster Víctor Gutiérrez Flores. Víctor, bienvenido a Gestión y Desarrollo. Bueno, un gusto estar nuevamente contigo y en tu programa, estimado Alfredo, presto a conversar sobre temas que nos interesan al país en su conjunto. Sin duda es importante pensar en la política, en la capacidad de gestión asociada al ejercicio del poder, a la capacidad de hacer. Pensemos, en la coyuntura hay mucho discurso, un discurso que tiene que ver con la escasez de divisas, y a su vez con el subsidio que no se puede pagar de los hidrocarburos. Colas, grandes filas, vamos a decir en términos correctos, para que las familias con sus automotores puedan conseguir gasolina, para que los camioneros, los transportistas puedan conseguir diésel. Está bastante complicada nuestra situación. Y el ejercicio del poder plantea algunas medidas, pero que no son de orden estructural, no se da una posibilidad real de un nuevo pacto social. Tenemos elecciones en agosto, posiblemente si hay segunda vuelta estamos hablando de octubre, y mientras tanto, ¿qué va a ocurrir, Víctor? Bueno, Bolivia está viviendo unos momentos muy parecidos, muy similares a las épocas del gobierno de la UDP. En 1984 concretamente, gobernaba Hernán Siles Suazo en una coalición denominada Unidad Democrática y Popular, llamada UDP. Es bueno hacer un poco de ilustración al respecto porque hoy día estamos ante un público completamente distinto y diferente. Tenemos muchísima juventud que no ha conocido, ni sabe, ni sospecha lo que aconteció en el pasado. No sabe de la historia reciente de nuestro país. Por lo tanto, es importante darles algunos datos, por eso hice la ampliación de la Unidad Democrática y Popular, la UDP, para que sepa la gente de qué hablamos. Y en esas épocas se hacían colas a las que hoy día se registran por un gobierno que en aquel entonces fracasó en el manejo de la economía del país, fruto de un sinnúmero de factores, por cierto. Hoy nos encontramos en una situación parecida en cuanto a inseguridad, si vale el término, de la sociedad, en todos los términos de la vida social, en materia económica, por cierto, donde hay bastante ya desesperación, clamor ciudadano, porque la ciudadanía no es capaz de poder resolver en paz ni en tranquilidad sus problemas cotidianos, que a diario lo atingen, como es natural en cualquier sociedad. Y tenemos un gobierno completamente inoperante, un gobierno que ha lanzado aparentemente 10 medidas, las anunció con mucha propaganda, pero son medidas de carácter administrativo que no atacan el fondo del asunto. Y en el fondo lo que tenemos es la actitud de un presidente que ha mostrado por una vez más que es un presidente cobarde, porque no asume determinaciones a la altura del momento económico y político por el cual estamos atravesando. Él debió haber asumido ya medidas de carácter estructural,
decidirse en qué se va a hacer con la subvención o no de los carburantes, si va a abandonar o no el modelo, y ese tipo de acciones es la que necesita la sociedad boliviana. Y a lo que nos estamos acostumbrando en los últimos meses, en los últimos 12 meses sobre todo, es a que el gobierno llama a un sinnúmero de reuniones en las que no se resuelve nada, son prácticamente reuniones palaciegas, en las que se ven las caras, pero no hay soluciones a los conflictos en materia económica, política y social. En medio de ello hemos ingresado ya en una electoralización prematura de lo que van a ser las futuras elecciones. Prácticamente hace 3 meses atrás que ya ha comenzado el escenario electoral de manera fáctica, y yo creo que los candidatos van a llegar bastante agotados hasta el día de las elecciones, que es agosto, porque siempre se prevé que las elecciones en caliente son 3 meses y más nada, pero resulta que ya desde noviembre del año pasado que hay una carrera electoral ya declarada, hay precandidatos entre comillas por todos los lados, y vemos que ninguno de ellos todavía se avisora en el campo electoral, digamos, con una preferencia ciudadana importante. Yo considero que cada quien va a tener una parte o una tajada de lo que es la torta electoral, y inevitablemente estoy seguro que vamos a irnos en estas condiciones a este momento, a una segunda vuelta en la que se va a resolver finalmente hacia dónde va Bolivia a partir de un nuevo gobierno y de unas elecciones que se van a realizar en el mes de agosto, y cuyo gobierno electo va a asumir funciones recién en noviembre de este año. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de todavía 8 meses en las que no se resuelve nada, y una situación que ya se traduce en desesperación para muchos ciudadanos, en incomodidad, hartazgo político. Es decir, todos los factores se han introducido en la coyuntura para conflictuarla, para hacerla más difícil, y si a eso les resaltamos el hecho de que no tenemos gobernantes a la altura del momento político que vive el país, nuestra situación como bolivianos es completamente dramática. Bastante complicado el escenario, complicado, complejo vamos a decir, porque tenemos a los políticos de siempre, los de derecha, de izquierda vamos a decir, que no han progresado en el discurso político. Víctor, quiero que me ayudes a razonar este tema. 100 días, ¿quién pidió 100 días? Hernán Siles Suazo. Sí, te decía que en el tiempo aparecen comparaciones o paradojas que se repiten. Los candidatos, Doria Medina en concreto, habla de los 100 días, cuando los 100 días es un mal número y una propuesta que no le trae buenos recuerdos a la población boliviana de manera general. Hernán Siles Suazo pidió 100 días en condiciones completamente adversas para resolver el problema. Recordemos que él tuvo un parlamento completamente adverso, que lo tenía prisionero prácticamente. Como ahora, hay no lo dejaba el prisionero actuar. político Arce. Y resulta que a eso, en aquel tiempo, en el 84, tenías un movimiento obrero y popular que hoy día casi no existe, pero un movimiento obrero y popular que no entendió la coyuntura de los años 80 y le declaró la guerra a Hernán Siles Suazo. Y prácticamente este presidente se vio torpedeado desde todos los flancos y renunció a la conclusión a su mandato. Le faltaba un tiempo y se adelantaron las elecciones. Y hay alguien que hoy día, como un candidato en concreto, que nos quiere hacer creer que toda la fortuna que él posee se la debe al éxito como empresario, cuando eso no es así. En otro momento sería interesante informarle a la votación joven de hoy día de qué vienen precedidos varios de los candidatos, y que los que nos quieren decir que su éxito empresarial es tal que se le debe a su propio esfuerzo no es tal, sino que se debe a otro tipo de connotaciones. Pero es importante, Víctor, hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque ellos hacen apalancamiento para ser empresarios con el trabajo ajeno, con los procesos de privatización. Entonces, ese es el empresario que tenemos en Bolivia, un sujeto que no arriesga, un sujeto que ha medrado de la política. Entonces tenemos bastantes
actores intransparentes, sujetos que se hacen a los empresarios por el otro lado, que nos hablan de industria, que nos hablan de Harvard, pero no han estudiado, y la carrera que tienen es ínfima con la capacidad, el desafío actual. Sí, resulta que, decía yo, pues que nos quieren hacer creer una historia que no es así, que no es real. Yo tuve oportunidad de conocer a posteriori, después del 2014, del año 2015 en adelante, cuando fui parte de la Comisión Papeles de Panamá, que investigó a muchísimas empresas, muchísimos empresarios, entre comillas, y ahí pudimos constatar, por ejemplo, en base a una documentación exquisita y ampulosa, que el origen de los dineros y de la fortuna de hoy de uno de los pretendidos candidatos no era precisamente en base a su propio esfuerzo ni sacrificio, sino que se benefició del Estado en su momento, cuando él fue ministro. Liquidaron empresas, las vendieron, las rifaron, sacaron jugosas comisiones y de ahí montaron toda una empresa a posteriori y se presentan, digamos, como la solución a la situación que vive Bolivia. Y hacen, digamos, echan mano de frases que son poco felices para los bolivianos, como las de los 100 días a los que tú hiciste mención. Y si bien este pretendido candidato, si se planteara en solitario, no creo que nunca gane una elección, no tendría la capacidad tampoco para resolver la problemática de Bolivia en esos 100 días. Se necesita mucho tiempo, se necesita un programa muy agresivo, se necesita algo que tú dijiste al inicio, se necesita de un gran pacto social. Bolivia debe de apostar por una reconciliación nacional. Yo lo digo donde me presento, debemos apostar por una reconciliación nacional entre bolivianos, entre la clase política, entre los políticos, cada quien con su propia carga, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante. Creo que Bolivia es más importante que cualquier otra cosa, y en ese sentido deberíamos plantearnos una reconciliación nacional, plantear un horizonte económico a seguir y darle el respaldo a quien, digamos, nos ofrezca mayores garantías o posibilidades de que la situación en Bolivia va a mejorar y por el contrario no va a empeorar. Claro, es importante buscar la mejora continua. Esa mejora continua tiene que ver con un nuevo pacto social, con ceder para ganar, con hacer complementos en la diversidad, pero la intención no se da. Se habla mucho de un modelo de economía plural. El modelo de economía plural, si bien es interesante al reconocer las categorías económicas en la diversidad, y por cierto, aquí hago homenaje póstumo al profesor Villegas, al profesor Pablo Ramos, que han encauzado el estudio del modelo de economía plural y que ha sido decepcionado por otros actores, el actual mandatario, y lo llevan como bandera que no corresponde porque el modelo simplifica la realidad, una realidad compleja, una realidad diversa. Cuando en el modelo se aplican regulaciones, políticas públicas que exageran en el subsidio, que promueven el déficit fiscal, que generan el parasitismo, entonces el modelo se tiene que retroalimentar, se tiene que encaminar un nuevo pacto social, un pacto para que el consumo en el PIB sea medianamente racional. No podemos hablar de irracionalidad, de subsidio, sin desarrollo de competencias en la parte educativa. Se aplazaron en la perspectiva educacional. Las reformas educativas no son particulares, tienen que ser el constructo, el producto, si quieren, del trabajo en equipo, en la diversidad, que es valioso. ¿Por qué? Porque hay complemento de saberes, hay complemento de estilos de vida que son fundamentales entender en nuestro medio, pero nos olvidamos de esos elementos y tenemos hoy una generación de cristal que ha sido hija de don Evo Morales y del movimiento al socialismo, que piensa que todo tiene que ser subsidiado, y la realidad en la economía, Víctor, es que el trabajo real, a través de la función dinero, a través del estudio de la gestión de proyectos, ese trabajo real
genera credibilidad en la economía, genera riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? El pensamiento. Ese pensamiento respetuoso, empático, que sea parte de un proceso planificado, no de la improvisación asociada al dogmatismo o al escepticismo. No se trata de eso. Entonces, cuando reflexionamos estos elementos, el modelo no funciona. Los que están arriba tienen que revisar bastante de la microeconomía, la macroeconomía, los modelos, las políticas convencionales y las no convencionales, porque cuando escucho, estimado televidente, al presidente de Yacimientos Petrolíferos que va a pagar el tema de los hidrocarburos con dólares vinculados a las criptomonedas, uno se pregunta lo siguiente, para que me entienda mejor: economía y finanzas, mercado de capitales, especulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en Bolivia desde el 2006 se han acuñado criptomonedas que son volátiles, en el largo plazo se puede haber tenido ventaja significativa. Pero ¿qué está detrás de la criptomoneda? Están las corporaciones vinculadas al manejo cambiario del dinero, que es parte de la economía 1 del mundo, de los Estados Unidos. Entonces, cuando escucho tamañas tonterías, discúlpenme porque tienen que aprender a estudiar economía, lo que ocurre es que primero, si hemos acuñado en el tiempo criptomonedas, por ahí ha sido una inversión interesante, pero ¿qué es lo que pasa? No había regulación y existe un incumplimiento de deberes formales por la clase política. Si ahora está autorizada, ¿de qué están hablando? Es la pregunta. Porque la criptomoneda está vinculada al dólar y el dólar no está en 6.96, está aproximadamente en 11.8 o tal vez un poco más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gran pregunta. Yo hace poco tenía que pagar $70, me ha hecho el favor un amigo de gestionar con sus criptomonedas. ¿Y qué ha pasado? En vez de pagar, digamos, una suma menor, he pagado con un tipo de cambio de 11.8. Entonces, 853 bolivianos aproximadamente, si bien recuerdo. Entonces, ¿a cuánto equivalen $70 si nos ponemos a razonar en la racionalidad y el tipo de cambio? Entonces, con esos elementos, la moneda boliviana se ha devaluado. Y estos señores no quieren admitir que la moneda se ha devaluado. Y existe emisión de moneda, pero sin criterio, cuando hablo de los bolivianos, ¿no es cierto? Sí, lo primero que debiera de hacer el gobierno actual, si tuviera valor y si tuviera un mínimo de patriotismo, es admitir que el modelo hizo aguas, que el modelo vigente y aplicado por el actual gobierno y por el anterior fracasó por un sinnúmero de factores, pero ha hecho aguas, ha fracasado, que es necesario hacer un alto, que es necesario cambiar de modelo, que es necesario mirar al mundo, no mirarnos hacia adentro, no mirarnos el ombligo, porque resulta que no hemos superado los datos que ya sabíamos hace mucho tiempo atrás. El 80% de nuestra población es informal, económicamente activa, y eso es un dato muy poderoso. Es decir, ellos deberían de revisar el tema de la subvención, deberían de fijarse bien en qué empresas son rentables en el país, cuáles son aquellas que han sido un absoluto fracaso, en decirle al país que se equivocaron en confiar en algunos asesores, como algún ministro de hidrocarburos, no me acuerdo mucho el nombre, no sé si me equivoco, pero de apellido era Sánchez, quien le hizo creer a Evo Morales que nadábamos en un mar de gas en el 2016, recuerdo muy bien, cuando esto no era así, cuando era el momento de decirle que había que hacer un viraje, conversar con las grandes empresas para lograr acuerdos públicos, privados, y dedicarle ingentes cantidades de dinero que traigan a los inversores a la exploración. Aquello no se hizo por un falso dogmatismo, por
querer o pretender ser supuestamente los abanderados de una izquierda inexistente en el buen sentido de la palabra y no acomodaticia. Entonces, vivimos en una situación muy terrible y de lo que debiera de hablarse es del fracaso del modelo. Es decir, hoy día no podemos seguir con un doble discurso. La historia ha demostrado, y tú como economista sabes mejor que yo, que creo que el tipo de cambio como antes se manejaba por la vía del bolsillo era mejor que haber, digamos, capturado y manejado el Estado como lo ha hecho de manera abusiva en los últimos años, y en eso ha habido incluso una confesión por parte del ex vicepresidente Álvaro García Linera, que por la demasiada información que circula hoy en día y que no se sabía hasta hace tiempo atrás, prácticamente extorsionaban a muchos empresarios, pero ni siquiera los extorsionaban en beneficio del Estado, sino en beneficio propio, lo cual es más grave. Entonces estamos ante un fracaso de una situación económica vigente y latente en el país que obliga a que se rediseñe un nuevo modelo acorde a los tiempos actuales, a un mundo moderno, y no con esos viejos clichés, porque ha fracasado Bolivia, la situación es comprometedora y así no podemos seguir adelante. Y lo que ocurre es que el presidente actual no es capaz ni tiene el valor de admitir que sí, que se equivocaron, y sería más patriótico y la gente lo entendería si dijeran: sí, nos equivocamos, pero ahora vamos a hacer un alto a esta situación, vamos a hacer un viraje, protegiendo como tú también señalabas en un programa anterior cuando discutimos o conversamos respecto a esta temática económica, sobre todo, que así como digamos es necesario hacer una revisión de las empresas que funcionan o no, también traer aparejado planes para ver cómo vas a amortiguar el golpe de un sinnúmero de trabajadores vinculados a esos sectores productivos, porque no se trata de dejarlos simple y llanamente en la calle, tienes que ver qué es lo que haces, qué vas a hacer, y también tienes que mirar hacia adentro, porque está claro que hoy día hay empleados públicos de manera supernumeraria, hay demasiados empleados, y la mayoría de los empleados mediocres y corruptos. Entonces hay que hacer una mirada interna muy seria, pero para eso hay que tener valor, hay que tener coraje, hay que tener sentimiento de país, y lamentablemente eso no existe. Y hoy día el presidente, que ya va a dejar sus funciones en este año, recordarás que hace un tiempo atrás planteó que se debería hacer un referéndum para que los bolivianos decidamos si se subvenciona o no, por ejemplo, a los carburantes, cuando esa es una medida ejecutiva que la debe asumir quien está gobernando. Para eso los pusimos en esa responsabilidad en Palacio de Gobierno, para que ellos gobiernen y opten por uno u otro camino y no se camuflen y no se escondan, digamos, en el conglomerado social. Yo veo de esa manera la situación, es muy terrible, no sé a qué llegaremos. Bolivia siempre ha sido un país muy difícil de gobernar, muy complicado. No sé si en este escenario inclusive no sería exagerado pensar si vamos a llegar efectivamente al día de las elecciones, porque la situación va avanzando, ya la gente está con el agua al cuello, ya no la soporta esa situación tan incómoda de desesperación, de incertidumbre económica, política y social, que cada quien hace lo que le da la gana, y ni qué decir, digamos, en los aspectos ya de la vida cotidiana y social. A diario tú enciendes el televisor o escuchas un programa radial y lo que encuentras son innumerables denuncias que se traducen en inseguridad ciudadana. La violencia nos ha ganado, los zampones y los delincuentes hacen de las suyas en las calles y plazas. Aquí no hay organismos del Estado que pongan las cosas en su lugar, como debiera ser en el marco de la ley. Entonces tenemos un país muy complicado, y eso se traduce en lo que dije hace un instante, en hartazgo. La ciudadanía está harta de las actuales circunstancias, no quiere saber para nada de quienes nos gobiernan ahora, de los que nos gobernaron hace un tiempo atrás de manera muy inmediata, el pasado inmediato. Y lo terrible es que tampoco se avisora en el horizonte también una oferta muy clara. Habrá que construirla, todavía estamos a tiempo, habrá que concertarla, habrá que apoyarla, no lo sé, pero tenemos que ceder como bolivianos y dejar de practicar ese canibalismo político que siempre ha caracterizado al boliviano. Cuando alguien sale, cuando alguien opina, inmediatamente lo que ocurre es la denostación de quien opina o quien propone algo,
y así no vamos a llegar a ninguna parte. Muchos sabios en el escenario, pero sabios que no leen, que no tienen especialidad, y es bastante complejo lo que está ocurriendo. Pensemos, Víctor, en el ejercicio del poder, en las candidaturas y en la posibilidad de que el primer mandatario, el actual mandatario, pueda repostularse. Pero ¿cómo se podría repostular? Esa es la pregunta. Cuando no hay mucha credibilidad, más hay una especie de dogma, fanatismo, pero el prisionero político del Parlamento, el prisionero político de las interacciones de la coyuntura, no toma decisiones. ¿Y cómo podría ser un presidente la próxima gestión cuando no ha generado resultados reales e impactos, credibilidad, armonía en la sociedad boliviana? Bueno, desde el punto de vista del actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que tiene la intencionalidad, se sabe obviamente, no nos engañemos, de querer repostularse. Yo creo que es un fracaso anticipado, sería una especie de una crónica de una muerte anunciada, como parafraseando al título de un libro que se escribiera por uno de los grandes escritores de América Latina. No tiene posibilidad alguna, no creo que rebase el 5% como candidato, y si a eso le añades que el MAS, que era la fuerza política gravitante, prácticamente está fragmentado en tres vertientes. Una, la del lado que preside el actual presidente Arce Catacora, la otra la que preside Evo Morales, pero que estoy segura que se va también a bifurcar, porque no creo que mucha gente del propio MAS acepte una candidatura que no sea, por ejemplo, la de Andrónico Rodríguez como una posibilidad de sustitución a Evo Morales, y que en lugar, digamos, de Evo aparezca otro que no sea Andrónico, los dejaría, digamos, prácticamente en la lona. Un MAS fragmentado en tres, no pasaría nada con ellos electoralmente hablando. Aun cuando de antemano, aunque fueran muy unificados, yo creo que más allá del 20% del electorado no lo captarían. Por lo tanto, estamos hablando de que sí es necesario que los bolivianos miremos, presionemos, en el buen sentido de la palabra, para que ojalá aparezca alguna propuesta interesante, encarnada por alguien, y se pueda resolver la situación de los bolivianos. Que en ese escenario vamos a ir a una segunda vuelta, sí, está muy claro. Pero ojalá vayamos a una segunda vuelta en las mejores condiciones para no reeditar un pasado inmediato, o sea, reciente, para no reeditar ese pasado reciente que ha fracasado y darle más bien la posibilidad al país de dar vigencia a una nueva opción, que quién sabe no será nueva en torno a sus propios portavoces, porque de los candidatos que hay o que existen en el horizonte, casi todos son los mismos de la arena política de hace 30 años. Habrá que hacer un esfuerzo porque a ver de esos otros qué se presenta como algo mejor, y en esa medida y llegado el momento optar. Pero nuestra situación como país es muy difícil, muy complicada. Complicado, pero pensemos, hace rato veíamos en imágenes a Andrónico Rodríguez. ¿Qué podría hacer Andrónico Rodríguez como primer mandatario? ¿Tuviera que conseguirse muchos asesores? ¿O qué podría hacer Tuto Quiroga también? ¿Muchos asesores? ¿Medidas convencionales? Es la pregunta. Eso es lo preocupante. Los que conocemos de economía, los que conocemos la realidad en el mundo, el contexto internacional, cómo está visibilizada o invisibilizada Bolivia, nos va a preocupar y nos tiene que ocupar. Entonces, acá hemos bajado en demasía en academia, estamos con la generación de cristal. La generación de cristal quiere tener todo sin trabajar. Los conceptos de economía están mal manejados porque el dinero debería ser el aliciente para trabajar y generar resultados, Víctor. Pero ¿qué es lo que pasa? Con todo lo que estamos viviendo, restringen, por ejemplo, un techo salarial,
pero uno se asusta porque no tienes que restringir. Si bien la masa monetaria en exceso en la economía genera inflación, pero cuando se tiene masa monetaria y si se direcciona como corresponde a la innovación, a la gestión de proyectos, a las universidades, por ejemplo, entonces las universidades condicionadas con mejor presupuesto van a generar resultados, van a dinamizar el multiplicador del Producto Interno Bruto. Pero yo no entiendo cuál es la lógica de muchos gobernantes, de muchos diputados, para estar tan entrampados en la tontería, vamos a decir, en la tontería del subsidio. Porque se puede subsidiar, pero ¿saben para qué? Para alimentar la producción real en el sector agrícola y pecuario, capacitando a la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? El individualismo hace que las cosas se hagan de manera particular y sesgada. Y eso me llama la atención, Víctor. Veo muchos políticos que no han culminado sus temas de la alcaldía, pero son candidatos. Pero ni por el forro entienden la economía política, la política económica, la retórica, y no se hacen una autocrítica en lo que han hecho mal, porque no hicieron ni bien un estudio de mercado. Y voy a ser directo. En la ciudad de Cochabamba las mujeres no pueden caminar con taco, pero han cambiado todas las aceras. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tienen que bajarse a la calle y pueden ser atropelladas. Entonces, señor alcalde, ¿quién le enseña a usted a trabajar con un estudio de mercado? Tiene a muchos personajes, pero que los conocemos desde la universidad y nunca funcionaron. O sea, creo que salieron profesionales porque Dios es grande. Discúlpenme levantar a Dios. Entonces, ¿vamos a seguir así? ¿Vamos a hacer las cantinfleadas? Lo veo a Tuto Quiroga, lo veo al señor Manfred, un hijo que estudió en la NASA. ¿Pero para qué estudió en la NASA? ¿Para venirse a ser concejal? Dejemos de engañar a la sociedad. Todos tienen grandes títulos, pero ni el concepto básico. El presidente vigente supuestamente va a ser candidato, según el diputado Cuellar, a premio Nobel. ¿Premio Nobel en qué? ¿En qué? Tomemos un examen del manejo de elasticidades pendientes, el modelo teórico en competencia perfecta para entender qué pasa en Bolivia y en función de las distorsiones, cómo hacemos regulación real. No entendemos de economía básica. Yo quiero hacer algunas precisiones respecto a la primera parte de tu última intervención. Soy un convencido de que el MAS no va a volver a ganar las elecciones, por un sinnúmero de factores. El MAS no vuelve a ganar una elección, sí va a conservar ya no el 30% que antes tenía, o 35% inclusive de voto duro. Creo que va a estar alrededor del 20%, no más allá. En esa hipótesis, Andrónico Rodríguez nunca sería presidente tampoco, porque Andrónico Rodríguez, si es que es candidato para empezar, es algo todavía que está con un gran signo de interrogación, porque tiene graves problemas, no quiere insubordinarse, todavía mira a su padre, a papá con muchos aspectos, sabemos quién es su padre, y por lo tanto no creo que él esté en condiciones de ganar la elección, porque hay una ciudadanía boliviana, dicho de manera general, la que no tiene partido, la que es la mayoría, que ha llegado al hartazgo, que no se quiere, que no quiere saber más, y que está consciente de que el ciclo político del MAS ha concluido y ha culminado, y que hay que dar un viraje en la sociedad boliviana. El problema es con quién se da ese viraje. Esa ya es otra temática, obviamente, por dónde se va, es algo que todavía no lo tenemos muy claro, pero no vuelve a ganar el MAS una elección. Eso estoy seguro, estoy convencido, porque ese ciclo político se agotó y ha terminado de la peor forma, ha terminado víctima de una lucha fratricida generada por su propio líder, que ha acabado con su propia organización política denominada MAS. Eso es lo que ha ocurrido. Por el otro lado, los otros actores están obviamente en condiciones también desfavorables, porque hasta ahora no aterrizan.
están pendientes de una supuesta encuesta que va a decir quién es su candidato, digamos, como bloque opositor. Pero si ese bloque opositor tú no lo conjugas con gente, digamos, que esté ligada al tejido social de Bolivia, a las clases populares, que sea capaz de darle otra mirada, que sea capaz de darle una frescura en cuanto a esos discursos, muchos de ellos, quién sabe, muy conservadores en algún caso. Si eso no ocurre, si no ocurre una especie de una conjugación de todos esos actores de la política boliviana, con gente del pasado que parece inevitable, si no hay eso de por medio, es muy difícil también decir quién puede obtener la victoria y por dónde va a ser el cambio. Y yo creo que por eso es que todavía tenemos días y semanas para pensar, para meditar, pero creo que en esas condiciones hay que sí tener algunas pinceladas que las hacemos en este momento. No somos brujos ni augures para predecir lo que va a ocurrir más tarde, pero sí, como estudiosos de la política, de la ciencia política, por lo que hemos vivido en términos reales y en términos teóricos también, sí somos capaces de decir por dónde puede ser el camino, por dónde podemos avanzar, y creo que sí Bolivia está demandando un cambio real. No será que el cambio que todos esperan, pero habrá que hacer algo. El próximo gobierno con seguridad va a ser un gobierno de transición. No va a poder generar un gran desempeño para la inversión que incida en el ingreso en el Producto Interno Bruto. Compleja la situación. Señor director, vayamos preparando el anuncio, la publicidad que tiene que ver con gratificar a nuestros auspiciadores. Pausa comercial. La tienda de calzados y zapatillas deportivas Good Center te ofrece una gran variedad de calzados para damas de diferentes calidades, marcas y diseños. También zapatillas deportivas para la familia. Esta tienda se encuentra en el mercado Fidel Araníbar, en el sector de venta de calzados San Crispín, casetas 345. Teléfonos de referencia 714-9678, 432-1414. 714-9678. Usted puede comunicarse con la línea de WhatsApp. La puerta del cosmos se abre. La música llega hasta nuestras entrañas profundas. Guara, la luz de la estrella, llega a Cochabamba. Miércoles 2 y jueves 3 de abril, Teatro Achá, 19:30 horas. Suave llegando de lluvia, suave, suave, suave. Guara, la luz de la estrella en concierto. Venta de entradas por QR al 763-6666-3 y al 779-21771. Te invita Mozart Eventos. No deje de ver. Gestión y desarrollo con el Dr. Alfredo Mancilla. Los domingos a partir de las 19:07 de la noche. Por TVU, Somos Cochabamba. La revista de primera mano con información inmediata, oportuna y puntual. Entrevistas, comentarios y análisis. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De primera mano en Canal 11, Sistema HD. Sin duda es importante hablar de la política, del ejercicio del poder, la capacidad de hacer gestión y sobre todo cuando razonamos en la historia boliviana. Víctor, quiero rememorar este aspecto. En Bolivia no hemos tenido ni un estadista. Se van a enojar algunos, pero esa es la cruel realidad. Hemos perdido
aproximadamente 9 países europeos en función de la superficie promedio. De haber nacido a la vida republicana con más de 2.300.000 y pico kilómetros cuadrados, hoy tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados. Jamás cuidamos frontera. Han sido presidentes los que se perdieron en el desierto. Así de sencillo. Recordemos la orden de Hilarión Daza sobre el general Campero, que se desapareció, se esfumó. Muchos patriotas, muchos guerreros, en pocas palabras, mañosos. Así de sencillo. Entonces, con ese tipo de gente, con recursos naturales en frontera, nunca hicimos una política demográfica. Y hoy estamos en una crisis existencial, en una crisis de identidad, en la crisis de los mañudos, de los impostores, de los laxos en conocimiento, de los que quieren ser famosos sin trabajar. Complejo, Víctor. Sí, tú acabas de traerme a la mente algo que ha pasado hace pocos días. Hace pocos días hemos recordado un nuevo 23 de marzo y resulta que los responsables de tremendo fracaso en cuanto a política marítima se refiere, primero que no asumen su responsabilidad y ni siquiera merecen el reproche de la ciudadanía boliviana de hoy día. Y es que no le informamos a la gente. Los ciudadanos tienen que saber que fracasó la estrategia marítima y que sufrimos una gran derrota. Para que se cierre de manera definitiva cualquier esperanza de acceso al mar de parte de Bolivia por el lado chileno, eso hay que decirlo. ¿Y quiénes son los responsables? Está pues Evo Morales, García Linera, está Rodríguez Belcé, que fue el portavoz y el principal responsable en La Haya, está Carlos Mesa, y resulta que nadie dice nada, ni nadie les dice nada, ni nadie los cuestiona. Y es deber de informar a la ciudadanía y decirle a los jóvenes, sobre todo estos que mencionamos, son los tremendos responsables de la mayor derrota que haya sufrido en política internacional Bolivia sobre el mayor anhelo, sobre el mayor anhelo, valga la redundancia, de los bolivianos como tales desde que nacemos, de volver al mar. Y hoy día andan sueltos de cuerpo, opinadores en la política, algunos de ellos que quieren ser candidatos o que su nombre se baraja. Opinadores, pero no estudiosos de la política. Y resulta que ellos son responsables del fracaso de la política económica, de la política marítima. Mayor derrota que la sufrida en aquel entonces, por favor, nunca habíamos sufrido hasta el día de hoy. Y habiéndose gastado ingentes cantidades de dinero. Entonces, es necesario decirle a los jóvenes de hoy día que los que hoy día aparecen y todavía se presentan como opinadores, algunos de ellos los acabamos de nombrar, le han causado al país un daño inconmensurable, digo yo. Entonces, creo que la situación de nuestro país está muy complicada y es importante que hagamos este tipo de ejercicios a través de los programas que tú tienes para recordarles o informarles, que es tal vez la palabra más precisa, a estas nuevas generaciones de lo que ocurrió en los últimos 30 o 40 años en Bolivia, para mostrar que no hemos avanzado, que hemos retrocedido y que debemos de hacer un alto, mirarnos hacia nosotros mismos, hacer un gran pacto de reconciliación y mirar hacia adelante, pero no volver a caer en reeditar los errores del pasado o de hace poco tiempo atrás. Claro, es importante la reflexión. Y una última, hace poco, al regresar de las cátedras que doy en Chile, me doy cuenta al conversar en el consulado en Iquique con los compatriotas bolivianos, de que por una cédula de identidad les cobran en dólares, por muchos trámites en dólares, y mucho más de lo que cuesta acá una cédula, una licencia de conducir. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Hacemos lo que nos viene en gana. Tampoco es así. Tenemos que reflexionar, señores que hacen política, señores que tienen el poder. Ustedes tienen la capacidad de hacer gestión,
de direccionar las inversiones, pero con ética y sostenibilidad. ¿Y qué le quiero decir a nuestro primer mandatario? Deshágase de aquellos sujetos que no son buenos ministros, para empezar, porque si no han estudiado, si no son mejores que usted, entonces no le van a colaborar, porque un ministro tiene que ser un sujeto muy bien formado, respetando a los que hacen la faena como corresponde. ¿Qué tendría que hacer para generar mayor liquidez? Nuevo pacto social. Tiene que hacer una política fiscal que se enmarque en un perdonazo y en formalizar la economía, lo que no quiere hacer. Y la economía informal está en más del 85%, Víctor. Entonces pocos tributan, y los que tributan están hastiados del tributo, porque todo el rato se inventan escenarios de multas y otros elementos para seguir coaccionando, extorsionando, en el buen sentido, voy a decir, para que no se enojen, para que no digan que es una calumnia. Pero estamos perjudicando. ¿Cómo vamos a sacar los dólares que están debajo del colchón en las familias? Tenemos que ser inteligentes, tiene que haber un nuevo pacto. Pero, caso contrario, esos dólares van a ser parte de la sobreespeculación. ¿Cómo resolvemos el tema con los empresarios, el tema de la gasolina? Arancel cero. ¿Por qué el gobierno tiene que ser centralista? Es la pregunta. Si el centralismo no funciona. Es más, hay que reflexionar hasta las autonomías y la participación popular. Tanta migración del campo a la ciudad para empobrecer mucho más a la gente, para hacer de las ciudades el desorden y un barrio central mugroso. Fíjese usted, estimado televidente, al lado de la alcantarilla comiendo tripitas, hamburguesa, huevitos. O sea, absurdo. ¿Le gusta vivir en la cochinada, en el desorden? A eso han impulsado nuestros políticos. Y hay que mejorar la educación, porque la educación tiene que desarrollar moralidad, ética, compromiso con la toma de la decisión individual en función del constructo colectivo. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Estamos trabajando en una ruta de aprendizaje que sea significativo? ¿En verdad estamos haciendo el paso del emprendimiento a la empresa? Hay que formalizar la economía, señor presidente. Corporación se llama. Y los países desarrollados la han ejecutado y funciona. Y a nosotros nos dicen elegantemente país en desarrollo, por no decirnos subdesarrollados. La industrialización, ¿con qué tiene que ver? No solamente con industrializar algo de la materia prima. Tenemos que hacer otro tipo de valor agregado, pero hay que saber qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir, lealtades. Y en lo que decía el magíster Víctor Gutiérrez, el tema marítimo, los chilenos encantados trabajarían con los bolivianos, siempre y cuando también mejoremos nuestra educación, nuestro nivel de compromiso, nuestro discurso. Pero seguimos siendo dogmáticos. No entendemos la palabra helado al cantar el himno nacional del helado, ¿no es cierto? A ese nivel y cada vez peor. Entonces trabajemos de otra manera. Usted, señor presidente, está en la obligación de generar un nuevo pacto social, de reencauzar la credibilidad. Y usted es el que tiene el mando, no sus diputados, no sus ministros, porque nos cansaron con un discurso que tiene carencia de conocimiento. Víctor, vayamos cerrando el programa. Sí, yo creo que lo que tú has planteado cuando dices que se deshaga de sus ministros es algo que no lo va a hacer, lamentablemente. Pero lo va a hundir, lamentablemente, pues. ¿Sabes por qué? Porque es un presidente completamente ciego, no quiere ver la realidad y su gabinete es pues una lágrima. Es un gabinete que deja muchísimo que desear, no hay un solo ministro que dé la talla en ese gabinete. Y en los cargos más importantes se ha mantenido con los mismos desde que ingresó.
ni siquiera fue capaz de, a mitad de gestión, de darle frescura a su gabinete ministerial haciendo nuevas designaciones importantes, etcétera, etcétera, en bien del país y de su propio gobierno. Nada de eso ha ocurrido, no va a ocurrir, y creo que va a terminar, como ya todos ven, de manera completamente desprestigiada, considerado como uno de los peores presidentes de la historia de Bolivia, completamente inepto, y últimamente encabezando una gestión completamente o casi completamente corrupta. Eso es lo más terrible. Sin duda es importante la reflexión. Esperemos que la reflexión sirva a nuestros políticos, porque lo de fondo en el periodismo es hacer una crítica que a ustedes les permita trabajar de otra manera. Cuando hablamos de otro tipo de trabajo, debemos saber asumir el error. Si bien en la política, en la economía, se practican ciertos experimentos, ensayos, el ensayo, el error, permite hacer meditación y, por supuesto, retroalimentación para mejorar un modelo, para ampliar el análisis de ese modelo, para encauzar de mejor manera las inversiones, para hacer la factibilidad en función de la viabilidad, de la gestión o control de riesgos, de la fiabilidad, consultando a las universidades, a los expertos, que es indispensable. Víctor, vayamos con las palabras de despedida. Sí, bueno, yo creo que cuando abordamos los temas lo hacemos, quién sabe, de la manera más descarnada. No es que seamos tremendistas, ni mucho menos, pero hay que decir las cosas con nombre y apellido, hay que decir tal cual son, sin ambajes, sin eufemismos, y también señalar que si actuamos a tiempo es posible revertir este estado actual de las cosas y salir de esta situación en pro de Bolivia, que debe ser nuestra única prioridad, y no obviamente el interés sectario, político, partidario, como casi siempre suele ocurrir en la política boliviana. Gracias, estimado Víctor, estimados televidentes. No olvidemos lo siguiente: la economía es conductual, depende de emociones positivas, de un contexto que permita sentimientos, que permita aplicaciones de las virtudes individuales, de los complementos, para hacer economía y desarrollo. Todo depende de nosotros, de la masa monetaria del dinero, bien encauzada para incidir en el multiplicador, en el resultado y el impacto de las inversiones. Muy buenas noches. La puerta del cosmos se abre. La música llega hasta nuestras entrañas profundas. Guara, la luz de la estrella, llega a Cochabamba. Miércoles 2 y jueves 3 de abril, Teatro Achá, 19:30 horas. Suave viene llegando la lluvia, suave, suave, suave. Guara, la luz de la estrella, en concierto. Venta de entradas por QR al 763-6666-3 y al 779-21771. Te invita Mozart Eventos. La revista de primera mano con información inmediata, oportuna y puntual. Entrevistas, comentarios y análisis. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De primera mano en Canal 11 Sistema HD.
No deje de ver. Gestión y Desarrollo con el Dr. Alfredo Mancilla. Los domingos a partir de las 19 horas 7 de la noche. Por TVU, somos Cochabamba.